Tú nos dices. Sí. No, es que no me quiere, no me deja. Ayer batería. Aquí. Buenas tardes a todos. El día de hoy nos complace iniciar nuestros festejos del 7º aniversario del Instituto Dolores del Río con la conferencia magistral que se presentará en unos minutos a cargo de Edison Joel Gudiño Bastidas, un invitado muy especial de Venezuela, con la conferencia La actuación del Estado ante la pandemia, un análisis sociológico. Lo voy a dejar con mi compañera, la socióloga Valeria Escobedo, quien hará una reseña de nuestro invitado especial para estos festejos de aniversario. Gracias y espero que sea todo un éxito como todos los que se realiza en la institución. Adelante, Valeria. Gracias. Es un honor para mí dar la bienvenida a este acto de apertura del 7º aniversario del Instituto Educativo Dolores del Río, donde iniciamos con la conferencia La actuación del Estado ante la pandemia, un análisis sociológico, dirigido por Edison Joel Gudiño Bastidas, venezolano, licenciado en Sociología del Desarrollo, magíster en Gerencia, mención Sistemas Educativos, doctor en Ciencias Sociales, mención Salud y Sociedad. Ha desempeñado diversas funciones en el área educativa y social. Su desarrollo profesional inició en el sector privado en educación superior y después en el sector público. También ha desarrollado proyectos de investigación en el área ambiental, responsabilidad social y cooperativismo. Tiene conocimiento y experiencia en el área de investigación de mercados, formulación de programas sociales, diseño de programas de formación, metodología de la investigación, marco lógico de proyectos. En su experiencia laboral, es jefe del Departamento de Formación Integral del Decanato de Ingeniería Civil de la Universidad de California. Tiene experiencia como docente en asignaturas como Metodología de la Investigación, Sociología Urbana, Socioambiental, Formación Emprendedora. Ha participado como tutor y jurado de proyectos de investigación. Entre sus líneas de investigación se destacan los temas de capital social y salud, responsabilidad social, cooperativismo. Cuenta con más de 5 publicaciones, entre ellas Lenguaje y Comunicación, Construcción de Viviendas Sustentables en los Barrios Urbanos, Ingeniería para Constructores Populares, Significación del Capitalismo Social en las Políticas Públicas de Salud en el Estado Lara. Ha participado en más de 10 eventos científicos como ponente. Uno de ellos es la 6ª Conferencia Internacional de Educación Ambiental y Sustentabilidad, lo mejor de ambos mundos, en Brasil. Cuenta con 10 cursos y programas de formación con una suma de 998 horas de preparación en ellos. Es un apasionado de los deportes, entre ellos el fútbol y voleibol. Se define como responsable, creativo y persistente. De esta manera se le da la más cordial bienvenida al doctor Edison Joel, a quien cedo la palabra. Muchísimas gracias por la presentación, Valeria. Un placer, colega. Para mí de verdad es un orgullo y un enorme placer compartir este espacio con ustedes.
Me permito aclarar que es de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, UCLA, que coincide con la UCLA de California, Los Ángeles. Entonces, es un error muy común en Latinoamérica. Perdón. Pero estamos ubicados en Estado Lara, en Venezuela. Comenzamos directamente con la presentación. Ustedes me dirán si comenzamos. Adelante, doctor. Okay. Como ya la colega Valeria lo había explicado, vamos a trabajar hoy o vamos a conversar hoy sobre lo que es la actuación del Estado ante la pandemia. Vamos a plantearlo desde un análisis sociológico, ¿no? En principio, pues por supuesto, nuevamente agradezco a las autoridades del instituto, a los colegas docentes, a los estudiantes y al público en general que pudiera estar conectado en este momento. Agradezco profundamente haber sido invitado a celebrar el 7º aniversario con ustedes. Y qué mejor manera de hacerlo, qué mejor manera de celebrar algo que hablar de algo que no solamente es relevante por su actualidad, sino que de alguna manera también va a ser fundamental en la evolución de la humanidad. Creo que tenemos un papel súper importante en esto, porque nos encontramos en una encrucijada que definitivamente va a marcar una gran diferencia entre el mundo que conocimos y lo que está por venir. Entre otras cosas, nos encontramos justamente parados en esa línea delicada de un hecho histórico que más adelante lo podrán jugar las nuevas generaciones. En los actuales momentos estamos enfrentando un gran reto. Todo eso lo sabemos. La pandemia del COVID-19 ha abierto la caja de Pandora del mundo moderno. Esto ha generado toda suerte de consecuencias en el presente y con toda seguridad, por supuesto, las va a seguir generando para el futuro de la humanidad. Me permito citar a Oxlack, ¿verdad?, para tomar las siguientes palabras textuales, abro comillas. Esta es la primera verdadera guerra mundial de la historia. Paradójicamente, es también una suerte de guerra civil, donde todos nuestros semejantes pueden ocultar a ese invisible enemigo común que es el virus COVID-19. Es una guerra singular en la que tenemos pocas armas, entre las cuales sobresale ocultarnos y aislarnos de todo posible contacto con ese enemigo. Es una guerra silenciosa, no cabe duda. Es una guerra silenciosa, pero no por eso es menos terrible. Tiene unas características bien particulares. Es la primera guerra que nos ha obligado como sociedad a pensar y elegir entre salud y economía. ¿Okay? De alguna manera sabemos que la paralización parcial del aparato productivo también puede generar consecuencias que incluso pueden ser hasta más letales que la misma pandemia. También es la primera vez que contamos en tiempo real los caídos en el campo de batalla. Creo que es primera vez en la historia donde cada minuto actualizamos la cifra de contagiados y de fallecidos víctimas del virus. Las circunstancias particulares que estamos viviendo tienen otro componente especial, y es que en ningún momento de la historia, como hasta ahora, habíamos tenido tanto acceso a la información. Y yo agregaría también que a la desinformación. Al mismo tiempo estamos sometidos a un bombardeo importante de datos, de estadísticas, de información en general, que por supuesto nos obliga de alguna manera a ser mucho más prudentes, tanto en el consumo como en la difusión. Y también estamos atentos, como suele ocurrir normalmente en los conflictos bélicos, a los anuncios de nuestros gobernantes. Y en algunos casos nos toca aplaudir las decisiones que consideramos que son correctas, en algunos casos criticamos las que a nuestro juicio no son las más apropiadas, pero a fin de cuentas estamos pendientes de las decisiones que toman esos gobernantes y las instituciones de la misma. En el marco de esta crisis global, por supuesto que se ha planteado a nivel mundial una discusión en distintos foros sobre la actuación del Estado ante la pandemia, que es el tema que nos ocupa hoy. Como les decía hace un momento, no cabe duda que estamos en una encrucijada, estamos justo en la línea divisoria entre un antes y un después en lo que respecta al papel del Estado, y esto es en todos los países del planeta. Aquí no hay distinciones geográficas, no hay distinciones económicas, no hay distinciones geopolíticas, no hay distinciones ideológicas. Hablando en términos bastante simples, y permítanme por favor sean un poquito consecuentes conmigo en esta distinción sencilla que voy a hacer de sociedad, de Estado. El Estado no es otra cosa que una representación de la sociedad. Tiene múltiples funciones, pero de esas vamos a destacar particularmente tres.
La primera es asegurar la gobernabilidad, brindando seguridad jurídica y física. La segunda es propiciar el desarrollo, produciendo bienes y servicios directamente o con la participación de fuerzas productivas privadas. Y la tercera es la búsqueda permanente de la equidad, mediante la justa distribución de la riqueza que se produce. Esto no es una ecuación lineal, por supuesto, pero podemos decir que a mayor desarrollo suele haber mayor equidad y afectamos negativamente el desarrollo, se acentúa la inequidad y en consecuencia es más probable que se presenten conflictos de ingobernabilidad. Por esta razón es sumamente importante que el aparato estatal esté siempre en la búsqueda de ser eficaz y eficiente para poder solucionar las fallas del sistema, porque a fin de cuentas de ello depende su propia existencia. Ahora bien, el tema que nos ocupa hoy dijimos que es la actuación de los estados ante la pandemia y puede ser una perogrullada, puede decirse que es una verdad de perogrullo, pero no todos los estados han respondido de la misma manera. Y esto nos lleva a intentar delimitar cuál ha sido el marco social de esas actuaciones. La primera pregunta que nos pudiéramos hacer, una pregunta interesante, es ¿qué mensaje nos está enviando la pandemia sobre el papel del Estado? Ya a estas alturas de la pandemia, pues pudiéramos resumir de manera concreta algunas respuestas que ya se han dado, ¿no? Me voy a permitir comentar estos elementos, estas reflexiones a través de algunos aforismos. ¿Okay? Básicamente como una excusa que permita llevar la conversación en un término un poco más sencillo. Quiero comenzar con el primer aforismo. ¿Okay? Y en este caso cito a Martin Luther King, quien dijo: es posible que todos hayamos venido en barcos diferentes, pero ahora estamos en el mismo barco. Repito, Martin Luther King en algún momento planteó: es posible que todos hayamos venido en barcos diferentes, pero ahora estamos en el mismo barco. Y este aforismo es importante para iniciar esta discusión porque es que en los actuales momentos de verdad que muy poco nos importa dónde, cuándo, cómo se inició la pandemia. Antes de esta circunstancia histórica en particular, podríamos considerarnos islas, pues que estamos cada quien aislado en su propia realidad. Hoy damos por cierto que el COVID es una enfermedad bastante hasta ahora demostrado que no distingue raza, edad, sexo, condición social ni espacio geográfico. Por eso ese aforismo de King es interesante, porque puede ser cierto que la pregunta es: ¿estamos todos en las mismas condiciones? O se me ocurre que la imagen, en mi caso particular, que me viene más a la mente, es de la película Titanic, que supongo que muchos la vieron, donde hay pasajeros de primera, segunda, tercera y hasta cuarta clase. ¿Ya? ¿Estamos todos en el mismo barco, pero todos pertenecemos a la misma clase o realmente hay una división? Voy a dejar esa pregunta por un momento y continúo. Okay. El crecimiento exponencial de los contagios por COVID no ha sido puede que lo haya sido para la población en general, pero ya la Organización Mundial de la Salud y especialistas particulares nos habían advertido de hace tiempo sobre los riesgos inminentes de una pandemia. Sin embargo, muy pocos países, por no afirmar que ninguno, estaban preparados con la infraestructura, la logística y las capacidades técnicas que se requieren para enfrentar una crisis sanitaria de esta magnitud. Es que ni siquiera los llamados países desarrollados. De hecho, en Europa, algunos de los países más afectados han sido aquellos que han recurrido o que recurrieron en años pasados a una austeridad presupuestaria. Todo esto a raíz de la crisis financiera global de finales del año 2007-2008. En el caso concreto de Italia, por ejemplo, tengo una cita acá de Rubio que dice que durante una década recortaron de cuidados intensivos, entre otras cosas que se hicieron. Esto permite inferir que la reducción del estado de bienestar, los países en desarrollo tenemos un gran reto por delante, puesto que esta pandemia nos llegó en un momento bastante complicado para nuestras economías. Por eso considero que no hay duda que la COVID-19 puede ser muy democrática en términos de que no visualiza diferencias, pero también es inequitativa.
particularmente con algunas poblaciones. Estamos claros que el virus, como ya dije, no distingue personas, pero sin duda resulta más letal en contra de poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, ya lo hemos visto por los datos que asoma la OMS, es más vulnerable la población de adultos mayores, pacientes con patologías crónicas, personas que viven en zonas pobres, densamente pobladas, en casos de hacinamiento y en algunos casos con poco o ningún acceso a servicios públicos de calidad. Ya habíamos mencionado que una de las funciones del Estado moderno es la búsqueda de la equidad. Y una manera de lograrlo es mediante la distribución de los recursos para garantizar la salud de la población, o al menos para minimizar el impacto, en este caso, de la pandemia. Si no hay una inversión eficiente de los recursos, por supuesto que deberíamos esperar una mayor afectación de estas personas y menos posibilidades de superar la pandemia para muchos de estos individuos. Por tanto, es crucial que comencemos a hacernos estas preguntas. ¿Hacia dónde está dirigiendo el gasto público, el gobierno? ¿Hacia dónde se dirige ese gasto? ¿A la población enferma? ¿Se está dirigiendo a los trabajadores de empresas afectadas? ¿Se dirige a los desempleados, a infraestructuras y dotación, al personal de salud, a la población en general? Porque vamos a estar claros, todos somos importantes, todos son importantes, pero algunos tendrán mayor efecto que otros en la mitigación del impacto sanitario y económico del virus. Ahora bien, muchos países, muchos estados, en estos tiempos de pandemia, han tomado algunas acciones que básicamente son comunes. Por ejemplo, se han establecido subvenciones a empresas equivalentes a un determinado porcentaje del sueldo de los trabajadores. También se han hecho transferencias directas a la población vulnerable, sean desempleados, madres trabajadoras, estudiantes, etcétera. Se ha incluso se ha laboral, se ha promovido el teletrabajo, se han reducido las jornadas laborales, entre otros. Pero ¿cuáles han sido las más eficientes o cuáles no han generado el resultado esperado? Creo que esa es una tarea que tenemos pendiente, porque esas respuestas todavía no las tenemos. Y por eso es que es una labor impostergable para el Estado el proceso de evaluación permanente. Y vuelvo al aforismo de Martin Luther King. ¿Estamos todos en el mismo barco? Vamos con el segundo aforismo. Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Esta frase es atribuida a Isaac Newton. Repito, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. En la actualidad hay una compleja y polémica cantidad de clasificaciones sobre el Estado. Por cierto, bueno, de esto pueden hablar mucho los economistas y los sociólogos, podemos hablar, por cierto, hoy es creo que el Día Internacional del Economista, felicitaciones si hay algún economista conectado, pero en realidad no es objeto de esta conferencia discutir sobre las diferentes y las todavía inconclusas clasificaciones que se pueden conseguir. De hecho, para facilitar un poco la conversación, voy a correr el riesgo de caer en una simplificación conceptual planteando esta clasificación de una forma dicotómica. ¿Okay? En términos generales, podríamos resumir los estados según su nivel de intervención en los asuntos económicos en dos tipos: en estados de tendencia liberal o estados de tendencia intervencionista. Los primeros exaltan las bondades del mercado y claman por una participación limitada del Estado como regulador, dedicado fundamentalmente a garantizar el Estado de Derecho, la competencia entre los entes privados, entre otras cosas. Los segundos se caracterizan por ser más centralizados. Su misión fundamental es que el sector público tenga un papel más comprometido o de más control en todos los aspectos vinculados con el desarrollo del país. Por supuesto, es muy importante que aclare en este momento que esta visión dicotómica del Estado es solo para efectos de esta discusión académica. ¿Okay? No hay un modelo único, no hay un modelo puro de Estado en el mundo actual. En realidad no existe un modelo único, un modelo puro de Estado en el mundo que estamos viviendo. Sin embargo, la crisis generada por la pandemia ha reavivado este debate. ¿Okay? Todavía no se ha resuelto sobre lo que debería ser el papel del Estado en la economía. Este planteamiento se ha intentado responder de diferentes perspectivas, pero hasta ahora el debate definitivamente debe continuar porque falta mucho al respecto. Sin embargo, si quisiera, bajo esta visión dicotómica simple para facilitar la conversación,
Recordar que, por ejemplo, un principio rector de la economía libre de mercado es la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. ¿Okay? Sin embargo, en el marco de la pandemia, pues hasta los libertarios más fundamentalistas están exigiendo regulaciones más estrictas del mercado, un papel más activo del Estado, porque es una manera de garantizar su propia sobrevivencia. Hoy estamos seguros y podemos verlo a través de las experiencias que han ocurrido en el mundo, que no se puede dejar a la mano invisible del mercado resolver un problema de la magnitud y con tantas implicaciones como la pandemia que estamos viviendo. Es necesaria una decidida y oportuna intervención del Estado. La lucha más difícil de lo que pudiera haber ocurrido, pudiera haber ocurrido antes como nación. ¿Okay? En estos momentos, yo particularmente tengo la impresión de que esta pandemia ha modificado la percepción que la sociedad tiene del Estado, lo que de alguna manera lo ha obligado a reconocer que es el actor más indicado para disminuir el impacto de esta crisis sanitaria y, por supuesto, también socioeconómica. Considero que no está en discusión el impacto de la COVID-19 en la economía mundial. En eso, digamos que hay bastantes acuerdos, pero sin duda que va a afectar con más fuerza a los países en desarrollo. Esto no debería sorprender a nadie, puesto que las economías de estos países en desarrollo son más débiles, con monedas nacionales devaluadas, con deudas externas, con reducción de ingresos por turismo y por remesas, importantísimas estas para países como México, por ejemplo, y en los últimos años Venezuela. Para nosotros la remesa, que antes era un elemento insignificante, marginal, muy importante para la sobrevivencia de muchas familias en Venezuela. En estos momentos, por supuesto, por las circunstancias de la pandemia y del COVID a nivel internacional, pues estas remesas han disminuido. Supongo que México también está sintiendo este impacto. Adicionalmente, de la exportación de materias primas, particularmente petróleo, en el caso mexicano, en el caso venezolano. En este caso, nos vemos afectados porque la caída de los precios internacionales se ha dado producto de una excesiva oferta, una limitada capacidad de almacenamiento, entre otras variables, y esto ha hecho que apoyarse en fondos de estabilización macroeconómica o en las reservas internacionales si son suficientemente sólidas. Pero como eso no ocurre en la mayoría de los casos, pues se recurre al endeudamiento o a la emisión de dinero inorgánico para financiar el gasto público. Y por supuesto, es evidente que esto va a generar un impacto importante desde el punto de vista inflacionario, desde el punto de vista de las cuentas nacionales, y esto de alguna manera también impacta en la capacidad de respuesta que va a tener el Estado ante la crisis sanitaria. En resumen, las economías de los países desarrollados de un hilo, están, digamos, en una situación bastante crítica y van a depender mucho de la habilidad que tengan los gobiernos para maniobrar en medio de esta carrera de obstáculos. En lo que respecta al sector salud, ¿verdad? Los países en desarrollo se han caracterizado en el ámbito de salud por normalmente tener bajos presupuestos destinados a este sector. Escaso de equipos, poca tecnología, dificultades para tener los insumos necesarios. En caso, en este momento del COVID, no cuentan con los insumos para realizar pruebas de muy vulnerable. Además, podríamos adicionar que tampoco se cuenta con una infraestructura apropiada ni con el personal médico y asistencial en la cantidad requerida según los estándares internacionales. Hay algunos elementos comunes en cuanto a las políticas sanitarias de emergencia que han seguido la mayoría de los estados. En este caso, sin importar su tendencia político-ideológica, tenemos que comparten algunas estrategias o algunas políticas sanitarias. Ahí mira, Toque de queda, limitaciones a la circulación, cierre temporal de instituciones educativas, distanciamiento social preventivo y obligatorio, cierre de restaurantes, discotecas, clubes y demás espacios recreativos o de alta circulación de personas, suspensión de eventos masivos como conciertos de deporte,
creación o adaptación de centros especializados para atender a pacientes de COVID, entre un montón de acciones más. Lo que es importante es que, aunque estas medidas sean semejantes, los resultados pueden ser diferentes. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de las medidas más básicas que han promovido los estados por recomendación de la OMS, el lavado de manos. A simple vista es una acción sencilla y se supone que de bajo costo. Pero en muchos países en desarrollo son millones, se cuentan por millones las personas que no tienen acceso al servicio de agua potable por tubería. No digamos potable, estoy hablando de agua por tubería. Yo me atrevería a afirmar que en el caso de Venezuela, son muchos los hogares de zonas pobres donde no disponen de jabón y muchísimo menos de algún tipo de gel alcoholado para este lavado. Y lo mismo puede aplicar para el distanciamiento social, con zonas populares donde antes de la pandemia, voy a hablar por el caso de Venezuela, a lo mejor en otros países esta realidad pudiera parecerse un poco, pudiera ser ligeramente diferente. Pero en el caso de Venezuela, antes de la pandemia, teníamos un sistema de transporte público insuficiente, que se había visto muy afectado desde el año 2019 por el tema de que no hay prácticamente gasolina en el país, una escasez tremenda de gasolina. Entonces, si hay pocas unidades de transporte, es predecible que en estos momentos va a haber aglomeración de público en esas pocas unidades disponibles. Entonces, cuando escuchamos el eslogan que se hizo popular a nivel mundial, quédate en casa, es una frase fácil de decir y de recordar, pero muy difícil de cumplir cuando la mayoría de la población en nuestras ciudades no cuenta con la solvencia financiera para ello. Estamos hablando de millones de personas que subsisten con lo que producen cada día. En los primeros meses de la pandemia se presentó para mucha gente el dilema entre salir a trabajar con la posibilidad cierta de contagiarse del virus o quedarse en casa sin tener cómo alimentar a la familia. Yo creo que ni siquiera fue un dilema. La decisión fue sencilla para mucha gente, salir a trabajar y que sea lo que Dios quiera. Podemos ver entonces que las inequidades no son solo entre países ricos y pobres, también lo son internamente, y es parte del trabajo del Estado disminuir esa desigualdad. Entonces, podemos ver que a pesar de que tenemos acciones y políticas comunes, algunos estados han sido más exitosos que otros en el control de la propagación del virus. Que, por ejemplo, los resultados obtenidos por Corea del Sur, Japón y China son significativamente superiores a los alcanzados por los países desarrollados de Occidente. Por supuesto, esto implica un impacto importante en la geopolítica mundial, implica también un desplazamiento de poder hacia el continente asiático, pero lo relevante de esto es cuál es el papel del Estado, y resulta que estos resultados en buena medida se explican por las características particulares de la población de estos países. Byung nos dice, y abro comillas, estados asiáticos como Japón, Corea, China, Hong Kong, Taiwán o Singapur tienen una mentalidad autoritaria que les viene de su tradición cultural. Las personas son menos renuentes y más obedientes que en Europa. También confían más en el Estado. Fin de las comillas. Ahora, quiero decir con esto que una forma de organización social del Estado, en este caso vamos a hablar de los estados asiáticos, de los estados orientales, es mejor que otra, los estados occidentales, o que los de corte autoritario son o han enfrentado mejor la pandemia que los de corte democrático, o los liberales mejor que los centralizados o intervencionistas. Definitivamente no. Lo que pienso que todo esto nos está diciendo es que es el momento de plantearnos una vez más, como lo hemos hecho miles de veces antes, cuál es el rol que le corresponde jugar al Estado que queremos. Eso creo que es lo importante. Comenzar a plantearnos nuevamente qué rol le corresponde jugar al Estado que queremos, sobre todo aprovechando esta coyuntura de la pandemia. Hay dos autores que se han dado a la tarea de trabajar el tema del Estado, que son Mickleway y Woolrich, quienes lo expresan de manera muy clara. Dicen que aquellos países que se han propuesto en los últimos años una reforma profunda de sus administraciones públicas, como el caso de Singapur, Corea del Sur, Dinamarca, Alemania, han tenido más éxito para gestionar la crisis. Y vemos que son estados disímiles de forma y fondo, pero comparten un solo hecho, comparten el hecho de haberse planteado la búsqueda de un Estado más eficaz y más eficiente.
Pasemos al tercer aforismo. Para desembarcar en la isla de la sabiduría hay que navegar en un océano de aflicciones. Esto lo planteó Sócrates hace unos cuantos miles de años ya. ¿Okay? Para desembarcar en la isla de la sabiduría hay que navegar en un océano de aflicciones. La discusión sobre la reforma del Estado no es reciente, particularmente en Latinoamérica. En las décadas finales del siglo XX se produjeron variedad de intentos para repensar el papel del Estado. Para profundizar un poco en esta parte, retomo otra vez a Mickleway y Woolrich y voy a citar textualmente una parte de una obra que escribieron ellos en el año 2015 que se llama La Cuarta Revolución, la carrera global para reinventar el Estado. Fíjense que a pesar de que fue hace 5 años atrás, me parece que es un texto relevante y que de hecho recomiendo a los colegas estudiantes, a los futuros colegas estudiantes de sociología, a los colegas que se den que le den un vistazo, porque de verdad tiene muy poco desperdicio. Hay que verlo, por supuesto, con crítico. No estoy diciendo que todo lo que está allí está muy bien, pero es un libro que es bastante interesante para comprender la evolución del Estado. ¿Okay? Para ellos, en estos momentos se encuentra en curso una revolución en cuanto a la concepción del Estado, y que esta revolución de alguna manera está llamada a transformar el mundo. Esta revolución se ve impulsada por algunas fuerzas, pero particularmente por la insuficiencia de recursos para dar respuesta a las demandas sociales. Sabemos que las demandas son crecientes y los recursos son insuficientes. Tenemos recursos limitados para demandas crecientes. Entonces, la insuficiencia de recursos para dar respuesta a las necesidades sociales sería una de estas fuerzas que lo está impulsando. Hay una repotenciada competencia global entre Estados y nación, y vemos cómo ya hay una competencia importante por la hegemonía mundial, la hegemonía económica mundial, por ejemplo, en el caso entre China y Estados Unidos, por mencionar dos, pero con la participación de Rusia y otros estados por allí también. Y por supuesto, hay una necesidad urgente de lograr mayor eficiencia para dar respuesta a las demandas sociales. La crisis financiera del 2008 mostró una realidad parcialmente encubierta por la bonanza económica que habíamos vivido durante los primeros años del siglo XXI. Esta crisis presentó 5 elementos que la hacen totalmente diferente y que no permiten pensar en una solución coyuntural. Estoy hablando de la crisis financiera del 2008. Las razones que se presentaron en ese momento fueron las siguientes. 1, la prolongación y la profundidad del deterioro económico. La segunda, el riesgo de que las economías occidentales se vieran inmersos en una etapa de estancamiento secular, en una etapa de estancamiento muy larga. ¿Okay? La existencia de una significativa brecha estructural entre los programas de gasto público y los ingresos públicos. ¿Okay? Estamos hablando del problema del déficit fiscal. El afloramiento de nuevas necesidades de gasto público y los elevados saldos de la deuda pública. A eso habría que adicionarle los costes derivados de diversos compromisos públicos que no aparecen registrados normalmente en las cuentas públicas. Pues esto no es todo. La cosa continúa. Estos mismos autores, Mickleway y Woolrich, hablan de 7 pecados capitales del gobierno moderno, que me voy a permitir también mencionarlos acá. Desde la perspectiva de estos autores, ellos analizan California, pero no tiene, digamos, tiene bastante relación con el caso de los gobiernos o los estados latinoamericanos y los estados europeos. Son perfectamente extrapolables estos pecados capitales. Vamos a ver cuáles son y vamos a tratar de adaptarlo a nuestra perspectiva particular. El primer pecado que plantean estos autores es una estructura política desfasada. En el caso de California, hablan de un enredo de miles de condados, ciudades y distritos que se solapan. En nuestro caso, y cuando luego en nuestro caso puedo hablar de Latinoamérica, pero con seguridad lo estoy hablando de Venezuela, por ejemplo, las divisiones políticas administrativas nuestras muchas veces responden más a intereses políticos que a criterios técnicos. Incluso a veces hasta caprichosamente se unen o se cierran, se quitan y se ponen municipios solamente por algún tipo de interés político o como zonas de votación. El segundo pecado es que los gobiernos inevitablemente tienden a hacerse más grandes porque se ocupan de áreas de la economía que son intensivas en trabajo, es decir, que demandan un importante componente de mano de obra para poder cumplirse, como es el caso de la educación y la salud. Otro pecado es que
en el caso de los grupos de interés, ¿verdad? Cuanto más grande sea un grupo, menos fomentará sus intereses comunes. Esto quiere decir que en la medida que los grupos de interés son más grandes, tienden al gigantismo, pues menos van a fomentar sus intereses particulares. Un ejemplo importante de esto podrían ser los sindicatos. En la medida que los sindicatos van creciendo, pues cada vez son menos capaces de darle respuesta a las necesidades reales de sus asociados. Otro pecado es la hiperactividad del Estado. Y en este caso lo menciono a través de la proliferación de la acción producida por el Estado, como una pauta universal. Esto lo podemos ver en el caso nuestro, en el caso de la pandemia, cómo se ha hecho a través de decretos para prácticamente todo. Creación de leyes, reglamentos, normas, decretos para tratar de regular el funcionamiento de un Estado bastante complejo, bastante grande. Un elemento que me parece súper importante como pecado capital es que los estados manejan unas matemáticas difusas. Esto se refiere a múltiples formas de manipular la presentación de las cuentas públicas y en particular a la generación de compromisos no respaldados financieramente. En nuestros estados, no sé el caso concreto de México, pero puedo decir con precisión que en el caso de Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, en menos grado Colombia, es sumamente difícil conseguir información fidedigna. Es muy complicado obtener datos fiables, consistentes para las cosas más básicas. Incluso uno va a buscar el Producto Interno Bruto, el tamaño del sector público, los gastos públicos en salud, la cantidad de trabajadores de un instituto y no hay manera de acceder a esos datos, por ejemplo. El otro pecado es una redistribución sesgada, el fracaso redistributivo de los programas de gastos públicos, que muchas veces en lugar de centrarse en los más necesitados, por ejemplo, es manejado discrecionalmente. O sea, en lugar de dedicarse, por ejemplo, a pobres, a jóvenes, a madres solteras, a embarazo precoz, a salud, etcétera, es manejado discrecionalmente de acuerdo con intereses particulares. Eso lo podemos ver con mucha frecuencia en Venezuela. Hay un manejo discrecional de las finanzas públicas y dependiendo de qué tan cerca o lejos esté un evento electoral, podemos verlo. Nosotros tenemos programado el 6 de diciembre unas elecciones a la Asamblea Nacional y ya vemos cómo el Estado comienza a manejar el gasto público como una manera de comprar conciencias o de conseguir votantes. El último pecado es la política y la polarización partidista. Sabemos que la polarización política puede generar serios problemas en el desarrollo y en la ejecución de un Estado. El caso concreto de Estados Unidos, que lo tenemos recientemente, puede ser un buen ejemplo. Entre una posición y otra, entre un partido político y otro, en este caso entre demócratas y republicanos, pero también lo vemos acá en Venezuela, entre oficialismo y oposición. Lo vemos en el caso de Europa, por ejemplo, entre los políticos que son pro-europeos, que quieren centralizar las decisiones, o políticos que son nacionalistas, que quieren mantener las escalas locales. De alguna manera, la polarización política dificulta el trabajo del Estado, dificulta la resolución de problemas sociales comunes. Estos males, por supuesto, lejos de mejorar, empeoran en tiempos de pandemia. ¿Por qué? Porque hay más discrecionalidad en el manejo de los recursos. Hay mucha opacidad en la rendición de cuentas. Las decisiones normalmente en base a intereses políticos o económicos o de grupos de interés y no fundamentadas en criterios técnicos. La única buena noticia que les puedo dar en este momento es que cada día hay más personas, así como ustedes, como nosotros, organizaciones, instituciones, asociaciones, que estamos buscando la manera de hacerle contrapeso al Estado, de promulgar reformas del Estado, de discutir sobre el papel del Estado para llevarlo a otro nivel. Referirme brevemente al caso venezolano, porque
de verdad es importante que de alguna manera estos foros, estos espacios sirvan para dar a conocer un poco nuestra realidad. La crisis que vivimos en Venezuela es de magnitudes realmente inimaginables para alguien que no viva acá en Venezuela. Para quienes estén fuera del país, no hay manera de que yo les pueda explicar lo que ocurre en esto. Sin embargo, voy a tomar unos datos de la encuesta venezolana de condiciones de vida en COVID, que es desarrollada por una universidad. No es ni siquiera, no son datos del gobierno, porque el gobierno en estos momentos no hay acceso a data actualizada del gobierno, pero estos datos son del 2020, del ENCOVI 2020. Los invito a que busquen ENCOVI con B pequeña, ENCOV, B labial, perdón, y encuesta de condiciones de vida, y van a conseguir una gran cantidad de información sobre la situación socioeconómica de Venezuela. Abro comillas, dice: la acumulación de la crisis político-institucional y socioeconómica de Venezuela ha hecho que entre 2015 y 2019 el país se haya convertido en el más pobre del continente. Pasamos de ser uno de los más ricos del continente a ser el más pobre del continente, incluso por debajo de Haití, que siempre ha sido una referencia de pobreza en América. En este periodo, del 2015 a estos 5 años, se ha más del 70% del Producto Interno per cápita, situándose a niveles de lo que era en 1950. Solamente la inflación de marzo 2019-2020 fue de más de 3.600%. Ya tenemos 3 años en hiperinflación. Y en consecuencia, tenemos un nivel de pobreza extrema superior al 80%. Antes de la pandemia, ya la crisis económica había alcanzado y había golpeado con bastante fuerza el sistema de salud. Teníamos un problema de escasez de alimentos muy serio desde el 2015, un incremento en los costos de la medicina privada que la hacía inalcanzable para las mayorías. Y con todo y eso, el gasto público en salud cayó más rápido que el Producto Interno Bruto. Para el 2017, por ejemplo, el porcentaje del Producto Interno Bruto dedicado a gastos en salud, el sistema de salud, era el 1%, uno de los más bajos del mundo. Por supuesto, los centros de salud se han visto afectados en su infraestructura, en la capacidad de prestar servicios, y si a esto le sumamos la escasez de medicamentos y suministros, así como la rápida emigración de personal sanitario cualificado, ya podrán imaginarse el escenario que tenemos para el enfrentamiento de la pandemia. No quiero agobiarlos con más cifras y gráficos, pero sí me gustaría señalar que esta es por mucho la mayor crisis económica, social y política de la historia de Venezuela. Por ejemplo, para que se hagan una idea de la magnitud de esta situación, nuestro salario mínimo se encuentra alrededor de los $3 mensuales. Un profesor universitario, como en mi caso, de la máxima categoría, de dedicación exclusiva, titular, devenga en este momento menos de $5 mensuales. Y el salario mínimo está muy cerca de los $3 mensuales. Hay una escasez de gas doméstico y de gasolina que afecta al 80% de la población desde hace meses. En Venezuela volvimos al siglo XIX, estamos cocinando con leña, incluso en los hogares urbanos. Hay cortes de electricidad prácticamente a diario, y en esto el maestro Díaz, que está allí escuchándome, tiene buena parte de esto, porque bueno, hoy justamente, media hora antes de comenzar la conferencia, un corte eléctrico en la zona donde yo vivo, y tuve que salir disparado, literalmente, corriendo, a buscar en otro sector relativamente lejano, donde pudiera tener acceso a electricidad y a internet. Y por eso, gracias a la hospitalidad de una compañera de trabajo, me encuentro conversando con ustedes. Pero hay algo que, para cerrar este punto, que me gustaría que recordaran esta cifra. Según datos de ENCOVI y del ACNUR, más de 5 millones de venezolanos han salido del país. Escuchen esta cifra, más de 5 millones de venezolanos. Muchos de ellos a pie incluso. Muchos de ellos a pie. Son conocidos como los caminantes. Incluyendo en ese grupo de 5 millones una significativa cantidad de profesionales de la salud, médicos, enfermeras, paramédicos, etcétera,
que hoy serían muy necesarios para enfrentar la pandemia y que en otros países se encuentran en la primera línea de batalla. En resumen, para cerrar este aforismo, en Venezuela el Estado tiene muchas dificultades para hacerle frente a los retos de las políticas públicas que tiene por delante. La crisis institucional, resultado de esta confrontación política que hemos tenido, esta crisis financiera, producto de la crisis económica agravada en los últimos años, y de paso una crisis diplomática internacional donde no se reconoce el Ejecutivo Nacional por muchos países ni las instituciones multilaterales que pudieran ayudar a superar sus inmensos problemas, pues en definitiva es un contexto de indefensión absoluta del país frente a la amenaza mundial que es la pandemia del COVID-19. Ya para cerrar, voy con el cuarto aforismo. Como no todo puede ser malo, como este aforismo de Khalil Gibran que dice, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Si algo nos ha mostrado la pandemia es que el Estado es, al menos por ahora, la única organización que puede hacerle frente a una crisis como la actual. Repito, al menos por ahora, el Estado representa el único actor que puede hacerle frente a una crisis de la magnitud como la actual. No obstante, es un secreto a voces que ese papel y la concepción del Estado en este tiempo tiene que ser repensado. Y en esa búsqueda nos encontramos. En muchas partes del mundo, esta búsqueda se realiza de manera que ya han tomado la delantera, que en esta carrera están muy avanzados, ensayando nuevas maneras de relacionar lo público y lo privado. Y es que no puede ser de otra manera, porque si queremos evolucionar, es perentorio que investiguemos, buscando otros caminos, produciendo nuevas ideas, evaluando lo que tenemos y lo que queremos. Hay muchos que piensan que en la actualidad el Estado, como lo conocemos, ha llegado a su fin. Particularmente pienso que la importancia en estos momentos lo hace más pertinente que nunca y está muy, muy lejos de fenecer. Cuando enfrentamos esta nueva realidad, los ciudadanos debemos asumir otro tipo de actuación. Tenemos que ir más allá de la sobrevivencia o la adaptación. Los venezolanos podemos dar algunas lecciones en ese sentido. La pandemia representa una oportunidad que debe ser aprovechada ahora, convirtiéndonos en sujetos activos en la transformación del Estado, incidiendo en que responda a su obligación legal y moral, garantizar la protección de la sociedad, propiciar el desarrollo, pero con una visión que vaya más allá de las preocupaciones por la estabilidad macroeconómica, que genere acciones concretas donde el individuo se sienta seguro y libre en la construcción de un bienestar social. Lo que podríamos llamar el estado post-pandemia no puede bajo ninguna circunstancia volver a esa normalidad previa, lo que teníamos antes. No podemos volver a ser un modelo excluyente. El Estado tiene la obligación de ser un modelo ético para la inclusión, donde cada persona pueda cumplir sus deberes y hacer valer sus derechos, sin distinción de sexo, condición económica, religión, tendencia política, porque a fin de cuentas, en última instancia, vamos a ser nosotros, los individuos comunes, los que paguemos en carne propia los errores del Estado. En estos momentos creo que el futuro post-pandemia está lleno de amenazas, pero también de oportunidades. Una de las cosas que más me preocupa, y por supuesto particularmente porque vivo en carne propia cada día, es que regímenes autoritarios aprovechen la incertidumbre y el miedo que les ofrece el virus para incrementar el control social y perpetuarse en el poder. Pero también me preocupa que algunas democracias puedan sentirse tentadas a desviarse de su tránsito. Para minimizar esta posibilidad, debemos a profundizar los valores democráticos, hoy amenazados, entre otras causas, por la propagación de esta enfermedad. Este rol que va a cumplir el nuevo Estado, que puede surgir después de la pandemia, debe comenzar a pensar cómo mejorar la cobertura del derecho de salud o la gratuidad del derecho a la salud. Cómo apoyar a los sectores productivos más afectados económicamente. Por supuesto que muchos no lo van a poder hacer solos. Por eso es que el empuje que les puede dar el Estado a través de acciones concretas debe ser fundamental. Por estas razones, el Estado, ahora convertido en el voluntario protagonista principal en el manejo de la pandemia y, por supuesto, de sus efectos económicos y sociales, debe ser objeto de una profunda revisión. De manera tal que surja de dicha revisión un nuevo aparato gubernamental mejorado, fortalecido, más preparado para encarar los retos de un futuro incierto.
La administración pública debe ser necesariamente una gestión en 3 tiempos: planificar el futuro, gestionar el presente y evaluar el pasado. Ahora nos corresponde asumir el reto político de reparar el Estado que tenemos, en el entendido de que no queremos que implosione y que nos implosione en la cara. Un Estado sólido, eficiente, tendrá mayores posibilidades de satisfacer las demandas sociales de los ciudadanos. Por supuesto, si no se consigue ese objetivo, perderemos todos. Hay maneras de hacerlo, hay recetas, hay formas, hay propuestas. Hay una que realmente leí esta tarde, justo un par de horas antes de preparar este papel de trabajo, que es una propuesta para la reforma del Estado del ESADE de Barcelona, y la divide en 4 grandes áreas que me parecieron tan sencillas y tan gráficas que me tomé el atrevimiento de copiarlas acá y se las leo. Estas grandes áreas que debería considerar el Estado para la reforma es: 1, una administración pública íntegra y centrada en el ciudadano. 2, una administración ágil y que gaste bien. 4, una administración profesional y con talento. No parece tan complicado después de todo. Esperemos que de alguna manera podamos hacer uso de esta buena información. Ya para finalizar, recurro nuevamente a una imagen visual para cerrar esta conversación. En las películas vemos cómo cuando se hunde el barco, la tripulación pone a salvo a los pasajeros, o al menos así recuerdo que era el Titán, la película del Titán. La tripulación pone a salvo a los pasajeros y el capitán se hunde con su barco. Por experiencia, sabemos que eso no ocurrirá si nuestros estados colapsan. Los primeros en abandonar la nave serán quienes la dirigen. Como en la película del Titanic, los pasajeros de 4ª clase seremos abandonados a nuestra suerte para no ocupar espacio en los botes salvavidas. Muchas gracias por su atención. Abrimos entonces el derecho de palabra. Gracias, doctor, por sus aportaciones. Enseguida vamos a pasar a la sesión de preguntas que estuvo realizando el público a lo largo de la conferencia. La primera pregunta: ¿cuál es su opinión sobre las clases sociales en la pandemia? Cuando hablamos de clases sociales en pandemia, podríamos decir que en realidad el concepto de clases sociales se ha mantenido exactamente igual a como lo conocíamos pre-pandemia. Yo diría que en estos momentos podríamos hablar de 2 grandes clases sociales para no entrar en detalle. Una clase que tiene unos mayores niveles de vulnerabilidad y otra clase que tiene menos niveles de vulnerabilidad. Por ejemplo, sabemos que hay personas que, cuando teniendo un trabajo fijo, un trabajo estable, pueden contar con algunos beneficios. Pueden seguir contando con un sueldo y con un salario, pueden seguir haciendo, por ejemplo, teletrabajo, pueden ser beneficiados con algún tipo de bono compensatorio o algo por el estilo. Es decir, es una población que no estaría tan afectada. Puede permanecer en su hogar y reducir el contagio. Pero también tenemos otro tipo de población, que es la que, como les mencionaba, tiene que plantearse cada día el dilema de si salir o no salir. Pero es que ya ni siquiera es un dilema, porque tiene la obligación de hacerlo. Porque esa persona vive del día al día. Es la población informal que no está, que trabaja por su cuenta, que no tiene acceso a los beneficios sociales que tienen otros. Entonces yo creo que en este momento el tema de las clases sociales, creo que es un debate que no valdría la pena plantearse, sino que creo que más bien tendríamos que ver esto en términos de población vulnerable y población menos vulnerable. Gracias. La siguiente pregunta:
¿Cuál es una propuesta para que el Estado mejore la situación en cualquier parte del mundo? Te escuché entrecortado, ¿me lo puedes repetir, por favor? ¿Cuál es una propuesta para que el Estado mejore la situación? Esto en cualquier parte del mundo. Es sencillo, de hecho la mencionamos al final. El Estado tiene que ser más eficiente en el manejo de los recursos. Una de las cosas buenas que ha traído esta pandemia es que de alguna manera hemos visto cómo los estados han dejado a un lado su visión economicista tradicional y han hecho esfuerzos económicos importantes por tratar de reducir el impacto de la pandemia. Entonces, un estado, como mencionaba hace un momento, que de alguna manera, un estado que se dedique fundamentalmente a buscarles respuestas a las necesidades de la gente, que administre eficientemente, que gaste el dinero en lo que lo tiene que gastar con las prioridades que tiene que hacerlo, que responda a las demandas sociales, un Estado que se administre eficientemente, que utilice a la mejor población en términos de meritocracia y de formación profesional y con talento para sus labores. Como decía hace un momento, parece que sea tan complicado, ¿no? No pareciera tan complicado. La siguiente pregunta. Sobre la democracia, ¿qué hay? El tema de la democracia es un tema súper interesante. La democracia como la conocemos, sí creo que definitivamente se tiene que reinventar o tiene que buscar la manera de modificarse. Tocqueville decía que la democracia era la tiranía de las mayorías. Y creo que ese pensamiento en este momento cobra vigencia más que nunca. Porque vemos como uno de los mayores peligros de la democracia actual es cómo se ha visto de alguna manera penetrada por el populismo. En estos momentos, en las democracias representativas o en las llamadas democracias participativas, uno de los elementos fundamentales es tratar de complacer a la gente, y es increíble pensar que la gente puede tener la capacidad de autocontrolarse. ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, si tú le preguntas a la gente si quiere un aumento de los impuestos y haces un referéndum para eso, la gente te va a decir que no, aunque tú sepas internamente que los impuestos son necesarios. Entonces no piensas en el bien colectivo, sino que piensas en el bien individual. Igual, hay una metáfora que me gusta mucho, que dice que, bueno, que en la democracia, si tú tienes a una persona que gana 500 pesos, por decir algo, y saca a esa persona del trabajo y le quita los 500 pesos y se los repartes a 4 vagos, pierdes un trabajador, pero ganas 4 votos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vale realmente es el peso del voto. Y, por supuesto, siento que ese es un peligro importante para la democracia moderna. El tema de que esté penetrada por el populismo y que de alguna manera la gente sea capaz, los políticos son capaces de ofrecer absolutamente todo lo que la gente quiere escuchar para poder alcanzar el poder y una vez allí, pues olvidarse de esa promesa y de esa demanda social. Sí creo que en estos momentos, no tanto por el tema de la pandemia, creo que es un tema estructural que las democracias del mundo tienen que reinventarse, porque estamos viendo que la democracia simple, sencilla, en la que el voto de cada quien cuenta en la misma medida, pues probablemente nos esté generando más inconvenientes que los beneficios que estamos obteniendo de ella. Esto da para discutir bastante, pero creo que en términos generales esa es mi apreciación sobre el tema de la democracia. La última pregunta. ¿Nos puede repetir los títulos de los 4 aforismos que nos habló a lo largo de la conferencia? Solo los títulos, por favor. Con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. El primer aforismo es
una frase que se le atribuye a Martin Luther King y que dice lo siguiente. Me estoy buscando acá. Un segundito. Perdón. No, ajá, aquí está. Es posible que todos hayamos venido en barcos diferentes, pero ahora estamos en el mismo barco. Ese es un aforismo atribuido a Martin Luther King. El segundo es de Isaac Newton, que dice, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. El tercero es de Sócrates y dice, para desembarcar en la isla de la sabiduría hay que navegar en un océano de aflicción. Y finalmente, porque no todo puede ser malo, también no solamente tenemos que conformarnos con hacer una crítica o un diagnóstico de esto, sino también tenemos que ver la parte buena y comentar las buenas noticias. Khalil Gibran nos dice que por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Gracias. Gracias, doctor Joel. Es un honor para el Instituto Educativo Dolores del Río, para sus docentes y alumnos, su aportación en esta conferencia sobre el tema actual de la pandemia. A continuación, cedo la palabra al director, el doctor Edgar Ricardo Ortega Sánchez. Bien, doctor. Pues primeramente agradecer nuevamente el valor de su participación desde un país hermano que ciertamente hace ya mucho tiempo que tiene una crisis fuerte, una crisis democrática, pero ante todo una crisis social y creo que humanitaria. No sé si el extremo sea lo que nosotros vemos en los medios de comunicación masiva, que suelen un tanto alterar las situaciones, pero me parece que es un estado que ha venido de más a menos y que, sin embargo, ustedes ven la parte positiva de la situación. Y nos ha gustado mucho porque están presentes nuestros docentes, están presentes nuestros estudiantes de la carrera de sociología, de la carrera de pedagogía, de los posgrados que ofrecemos. Y pues está de más decir que abrir las fronteras, ahora que la virtualidad lo permite, pues nos hace crecer como instituciones, nos hace crecer como sociedad, nos hace crecer como país. Y en ese sentido, pues doblemente agradecido de parte del Instituto Dolores del Río. Y quiero ceder la palabra al director general, el doctor Benigno Magdaleno Castro, que se encuentra en esta sala. Igual pedir una disculpa pues al público porque iniciamos la transmisión en Facebook, pero igual que allá, doctor, también aquí tenemos problemas fuertes con la conexión de internet. Sin embargo, la conferencia está grabada, se la vamos a compartir con todo gusto también a usted, se la vamos a compartir a nuestros docentes, a nuestros alumnos, exalumnos, y estamos seguros que va a tener mucha aceptación por la temática y por la, digamos, por la característica tan peculiar y sobre todo tan abierta que usted nos comparte del Estado venezolano y también por las conjeturas que se hacen y que se han dicho en esta conferencia magistral acerca de las obligaciones del Estado, no solamente en Venezuela, no solamente en México, sino en todo el mundo a raíz de la pandemia por el COVID-19. Entonces, le voy a dejar la palabra al director general, al doctor Benigno Magdaleno Castro, que que saluda a docentes, alumnos y le da unas palabras a su persona, doctor. Adelante, doctor Benigno. Sí, buenas noches, tengan todos ustedes, ¿sí me están escuchando? Sí, adelante, te escuchamos. Ok, muchas gracias, doctor Edison Joel Gudiño Bastidas. En nombre del Instituto Educativo Dolores del Río,
agradecemos su participación en este pequeño evento que tenemos en el 7º aniversario de la conformación de esta institución educativa. De antemano, este evento lo realiza año con año el doctor Edgar Ricardo, con todo el equipo de trabajo, de asesores, alumnos, en bien de hacer un análisis social con temas, problemáticas y situaciones que albergan al medio educativo y a la sociedad. Agradezco su participación y aquí tendrá unos bastantes amigos aliados en lo que necesite en el campo académico. Esperemos que no sea la última vez de contar con usted. Tenemos bastante material para en un determinado momento nos pueda apoyar con alguna clase virtual, un comentario, una conferencia. Nuestros alumnos estarían muy agradecidos por ver otra visión de otro país, ¿sí? Su análisis tiene que ver con puntos de vista de tipo universal. La situación de México es importante, ¿sí? Pero también Venezuela, nuestros hermanos, están en una situación crítica. Debemos de apoyarnos y seguir trabajando desde el punto y desde el área académica. Contamos con 4 o 5 escuelas hasta la fecha, que somos hermanos en varios puntos de nuestro estado, en el interior de nuestro país, que es México. Agradezco su participación y esperemos contar con usted más adelante. Muchas gracias a todos los alumnos, muchas gracias por su asistencia y estamos al pendiente de todos los eventos. Gracias, Edgar. Gracias, doctor Benigno. Gracias también por tu presencia, por tu participación, porque eso pues fortalece mucho la institución, viendo que el director general está presente, está interesado en nuestros eventos y por supuesto se está sumando a nuestro equipo, que es un gran equipo. Entonces, doctor Edinson, no nos queda más que reiterar el agradecimiento. Voy a permitirme compartir pantalla, doctor, para presentar un reconocimiento que tenemos para su persona y ojalá nos podamos poner de acuerdo para hacérselo llegar materialmente, ¿no? Ojalá y se pueda, creo que sí es posible, ya usted nos dirá, pero por lo pronto se lo vamos a compartir en pantalla y esperemos que nos podamos poner en ese tenor para hacérselo llegar con mucho gusto. Aquí lo comparto, permítame un momentito. Bien, pues este reconocimiento a la letra dice: Instituto Educativo Dolores del Río, Extensión Santiago Papasquiaro Durango, otorga el presente reconocimiento al doctor Edinson Joel Gudiño Bastidas por su valiosa participación dictando la conferencia La actuación del Estado ante la pandemia, un análisis sociológico en el marco de nuestro 7º aniversario. Santiago Papasquiaro Durango, noviembre de 2020, firman alcalde, el maestro en pedagogía José de la Cruz Díaz Ledesma, su director académico de la institución, y un servidor, doctor Edgar Ricardo Ortega Sánchez, director de sede. Bien, doctor, pues con estas palabras de agradecimiento, le reiteramos nuestra disposición al trabajo, nuestra colaboración, nuestra solidaridad y, por supuesto, nuestra disponibilidad para cualquier tipo de intercambio académico y, desde luego, también le ofrecemos nuestra amistad, doctor. Muchas gracias. Finales, doctor, nos gustaría escucharlo. Sí, de verdad súper agradecido, incluso hasta conmovido, diría yo, porque creo que en estos momentos la oportunidad de conocer colegas, intercambiar este tipo de experiencias, pues siempre es muy gratificante. Le había comentado al maestro Díaz que con muchísimo gusto estaba dispuesto a acompañarlos en cualquier otro espacio, pudiera ser incluso en una clase. Ahora tenemos la ventaja de contar con estos medios y eso, por supuesto, le genera un gran beneficio a la universidad y es a un costo mínimo, pues. Ya antes teníamos que tener un invitado, que montarnos a un avión, llegar de Venezuela a Durango, que no sé cuánto puede ser en tiempo y en costo.
pero ahora tenemos la posibilidad de intercambiar en estos espacios y creo que vale la pena porque, como dijo el director general, es una experiencia que nos nutre a ambas partes, que nos llena a ambas partes, tanto en lo académico como en lo personal. Entonces, de verdad que muy agradecido y espero que sí, en algún momento tengamos la oportunidad de compartir nuevamente, bien sea por esta vía digital y quien quita si más adelante hasta personalmente, cuando todas estas cosas pasen. Bien, doctor, pues no me queda más que agradecer, reiterar a nuestros estudiantes, a nuestros docentes que el día de mañana tendremos otra conferencia. De la misma forma le mandaremos la programación de nuestros eventos, doctor, Por favor. y de antemano pues le hacemos la invitación como ya se la hemos extendido. Y bueno, pues ya la tecnología la vamos a estar sorteando, ¿verdad? A ver cómo se nos presenta la situación. Está complicada porque hay mucha gente al mismo tiempo, miles de personas consumiendo datos y eso creo que nos ha ralentizado mucho las transmisiones, pero vamos a hacer lo mejor que podamos, así es que los esperamos mañana al siguiente evento. No me queda más regáleme un segundito, por favor. Doctor, un segundito, por favor, antes de despedirnos. Es que quería pedirle disculpas a los estudiantes porque no me dirigí a ellos personalmente. Estimados estudiantes, cuasi colegas, esta es una hermosísima oportunidad que nos está brindando la vida. Estudiar sociología es una vocación sumamente valiosa para el desarrollo de nuestros países, sobre todo en las condiciones que estamos. Cada sociólogo, cada socióloga que formamos es una herramienta que va a contribuir al desarrollo de nuestros países. Es una carrera hermosa, disfrútenla, sáquenle provecho. Por allí en el chat compartí mi número de teléfono acá para comunicarnos por WhatsApp con toda confianza, estudiantes, amigos, autoridades, docentes, colegas, y también coloqué mi correo electrónico. Entonces estamos a la orden y espero acompañarlos mañana. Si la electricidad y el internet me lo permiten, los acompañaré mañana también. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, doctor. No sé si nos puedan hacer el favor, ahora sí todos, a los que les sea posible encender sus cámaras para tomar la fotografía de esta magna conferencia que hemos tenido en la intimidad de nuestros hogares, por supuesto, muchos que esto ha permitido la virtualidad también. Si nos hacen el favor de encender sus cámaras, de peinarse los que se tengan que peinar, y vamos a hacer unas 2 o 3 tomas para compartirlas y que vean que estuvimos compartiendo y disfrutando, más bien dicho, de esta magnífica charla que hemos tenido desde Venezuela con el doctor Edinson. Entonces vamos a esperar que seguramente están tardando algunas chicas para conectarse. Yo pienso que se estarán peinando, ¿verdad? Algunos otros no, algunos otros se aventaron a la brava. Y bueno, vamos a tomar esta fotografía del recuerdo y creo que el doctor Edinson por allá estará haciendo lo mismo en Venezuela, ¿no? Bien, pues yo creo que algunos los tomamos desprevenidos. Asegúrense nada más que esté su rostro en la pantalla. Y ahí vamos a las 3, ¿eh? Por ahí falta, se me hace que la psicóloga Tonancy, falta Lupita, falta Tania. Están en la otra pantalla Jocelyn Gallegos. Bueno, vamos a las 3, ¿eh? 1, 2 y 3. Nos vamos a la siguiente página. Por favor, Sote. Y va de nuevo, otra vez, 1, 2 y 3. Eso. Muy bien, doctor, yo creo que usted también ya hizo sus tomas. Bien, correcto. Pues ahora sí, vale, te cedo la palabra. Gracias. Es así como finaliza este primer evento con motivo. Vale, dame medio minutito, por favor, medio minutito, nada más. Se me está pasando algo importantísimo. Discúlpenme, por favor. Voy a compartir pantalla de nuevo para mostrar el reconocimiento que tenemos también para Valeria, que fue nuestra moderadora, que cabe decir, doctor Edinson, que ella también es licenciada en Sociología y es una destacada exalumna que está preparada para el mundo. Entonces, déjenme, por favor,
Permítanme compartir esta pantalla nuevamente. Aquí la tengo lista. Lista. Permítanme, denme un minutito nada más para entregarles su reconocimiento a Vale también. Porque se nos estaba pasando. Me parece que aquí está. Bien, aquí lo tenemos listo. Igual dice Instituto Educativo Dolores del Río, Extensión Santiago Papaquiaro, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Fernanda Valeria Escobedo Márquez por su valiosa participación moderando la conferencia La actuación del Estado ante la pandemia, un análisis sociológico en el marco de nuestro 7º aniversario. Firman Santiago Papaquiaro Durango, noviembre de 2020, firman alcalde, maestro en Pedagogía Social La Cruz Lidial de ESMA, su director académico, y doctor en Ciencias de Educación Edgar Ricardo Ortega Sánchez, director de sede, el sello al centro. Valeria, igualmente, muchas gracias por tu participación, por tu disposición y por el honor de volverte a tener en nuestra institución. Pues ahora sí, yo creo que con los aplausos tanto al doctor Edinson como a Valeria, como a docentes, estudiantes, directivos, nos despedimos. Gracias a todos. Un abrazo a la distancia, doctor Edinson, un placer. Gracias, es para mí un honor haber sido invitada para moderar esta conferencia y es así como finaliza este primer evento con motivo del 7º aniversario del Instituto Educativo Dolores del Río. En nombre del instituto, docentes y alumnos, agradecemos al público y los invitamos a los siguientes eventos que se realizarán durante esta semana. Muchas gracias. Bueno, entonces, deja ahorita no. Ya que la compartas ahí, pero ¿sabes qué, Luz? Mañana quiere...